programa favorito de nuevo. Este es el segundo episodio de Lo que nadie dice, obviamente con su conductora favorita, Camila Zubiera. Hoy tenemos un invitado súper especial para mí. Es un doctor que estimo muchísimo y aparte ahora compartimos mesa de trabajo. Es el doctor Cristian Salas Beteta y vamos a conocerlo un poco más. Doctor Cristian, ¿quiere presentarse? Hola Camila, para mí es un placer estar contigo en este espacio tan importante, novedoso y educativo que APEC TV está abriendo. Y bueno, espero que con el tiempo también me convierta en su panelista favorito. Así que encantado de compartir las respuestas a las preguntas que puedan desarrollar y las experiencias que seguramente van a ser importantes. Sí, me han dicho por ahí que también tiene una lista de preguntas para mí. Sí. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con algo distinto, doctor. Yo, bueno, desde que veo su perfil siempre lo he visto en la carrera de Derecho, pero si usted no hubiera estudiado, se hubiera inclinado por la carrera de Derecho, ¿qué carrera hubiera elegido o qué le gustaría haber hecho? A estas alturas es muy difícil, ¿no? Muy difícil ponerse a pensar si no hubiera sido abogado penalista, ¿qué habría hecho? Porque ha pasado tanto tiempo. Yo ya llevo en este mundo jurídico penal más de 20 años. Y es complicado ponerme en otro contexto. No obstante, dentro de mis diversos oficios, algunos ya casi olvidados, está el de ser dibujante. Me gusta mucho el arte. Dibujar me encantaba cuando era niño, adolescente. Hasta en la propia universidad en pregrado dibujaba mucho. Sin ver, siempre en la imaginación. Y mi sueño de niño, adolescente, era convertirme en caricaturista. O sea, trabajar en una empresa que hiciera dibujos animados, series animadas para la televisión. Pero ya a estas alturas es un arte olvidado, porque ya ahora con toda la tecnología, el mundo digital, la inteligencia artificial, pues el arte, el dibujo va quedando relegado. Pero sí me hubiera encantado en su momento ser un artista. Un dibujante. Sí. ¿Y en qué momento usted vio la carrera de Derecho y dijo, esto es para mí? El derecho es, lo pongo así a modo de analogía, ¿no? Para quienes nos escuchan. Es como cuando tú entras a un salón con muchas personas y ves a una especial que te impacta. Y tú dices, wow, qué persona tan linda, tan bonita. El derecho es así. Apenas lo conoces un poquito superficialmente, te impacta, te engancha. Pero cuando tú lo conoces más, te adentras más, te enamoras. Y el derecho penal hizo eso conmigo. Yo estando practicando, me encantaba todo el mundo del derecho ya. Y cuando practico y veo en la realidad no solo lo espectacular del derecho penal, que era el abogado penalista en televisión, el abogado penalista siendo entrevistado por los medios, el abogado penalista en conferencias publicando libros, o sea, eso es lo espectacular del derecho penal. Pero cuando yo vi también el otro lado, que era el riesgo que el derecho penal te trae, el peligro mismo de estar frente a personas donde no todos son inocentes y donde hay en verdad personas que delinquen y que buscan o son sometidos a la justicia, me enamoré más, porque dije, yo quiero eso, me interesa eso, quiero participar en eso, quiero formar parte de eso. Y es ahí donde empezó esta relación mía con el derecho penal al cual me entregué. O sea, me enamoré del derecho penal, y algo que siempre busco en el equipo que me acompaña, los colegas, asistentes y practicantes, es notar esa dosis inicial de atracción por el derecho penal. Porque cuando algo te atrae, algo te gusta, por más sacrificio que venga, vas a estar ahí. Por eso lo equiparo mucho con una relación, ¿no? Es una relación tóxica que el derecho penal te trae, pero es bueno ser consciente de que hay momentos, espacios espectaculares y hermosos y apasionantes, pero hay sus momentos, espacios peligrosos, riesgosos y oscuros. Claro. ¿Y en qué ciclo usted empezó a practicar derecho penal? ¿Cómo ingresó al mundo del derecho penal? Curioso eso, porque cuando yo postulo, yo estudio primero en un centro pre, en el centro pre de la universidad donde estudié, la Universidad San Juan Bautista,
Y en el sector privado no tenía muy definido qué carrera iba a elegir. Había muy pocas, ciencia de la comunicación, lo que era humanidades, derecho, psicología, y lo otro que eran números, ¿no? Ingeniería, sistemas, no, dije, vamos a humanidades. Y mis padres me habían inscrito en el centro pre como postulante a la carrera de derecho. Me habían inscrito, o sea, no es que yo me inscribí. Yo tenía pues 17 años. Y en este curso pre obtengo el primer puesto en las calificaciones y me hago de una beca integral. O sea, yo no pagué nada en toda la universidad porque era becado. Y me tocaba entrar a derecho. Yo no sabía y no entendía qué cosa iba a hacer. Claro. Iba a ciegas y a mí lo que me interesaba era tener una profesión. Y ya cuando estoy dentro, en el primer ciclo, tenemos un primer curso que era Introducción a la Ciencia Jurídica, o Introducción al Derecho. Y ahí enganché y me desenvolví tan bien que el profesor me dijo, vente a practicar conmigo. Y desde ahí, estamos hablando de 1998, no paré. Me quedé en el derecho, no salí del derecho para nada hasta el día de hoy. Claro, en esto que usted menciona que usted, su profesor, lo llevó a practicar con él, es muy importante el tema de contactos en este mundo porque hay muchas personas que de repente tienen altas notas pero no tienen contactos. Entonces, ¿qué tanto influencia los contactos a la hora de buscar prácticas? Mucho. O sea, estamos en un mundo en el que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que es. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que en realidad en nuestra sociedad, en nuestra realidad, se nos presenta. Lo ideal, el mundo utópico, ¿cuál sería? Que yo no necesite de nadie para avanzar y crecer con mi propio esfuerzo. Eso es lo ideal, ¿no? Pero en la realidad, sobre todo en el derecho, que es una carrera social, es una carrera donde tú tienes que interactuar, es muy importante. Si no es que tienes contactos, hacerte de contactos en la marcha. No para tomarlo esto como que, tengo necesariamente que ver de quién me cuelgo. Ese no es un contacto. No, ese es un arribista. No. El contacto es entrar en el mundo social del derecho, interrelacionarte y a partir de ahí darte a conocer. Porque cuando los que están más avanzados o arriba te ven y te ven bueno, te invitan, te tienden la mano y te suben. Así funciona esto. Por eso es tan importante que desde que somos estudiantes de derecho, participemos en cursos, seminarios, conferencias, congresos a nivel de Lima, provincias, en el extranjero. Y lo que hace APEC desde hace décadas es eso. APEC, uno revisa sus antecedentes en relación a sus alumnos, entre ellos me incluyo yo, y ven cómo en la marcha han crecido. Se han generado un espacio, un mercado, un nombre, y eso es gracias a entidades como estas que nos permiten esos espacios académicos y de contactos. Claro. Y respecto a la actualidad, por ejemplo, el abogado sí o sí tiene que estar en redes sociales, pero hay algunos abogados que piensan que el perfil de redes sociales o el perfil mediático no debe ir con ellos. ¿Usted qué posición tiene al respecto? Ok, a ver, primero el facto, ¿no? Abogado que no figura en redes sociales no existe. Eso hay que entenderlas. Y tú podrás tener décadas de experiencia, podrás ser excelente, un sabio en el derecho, pero si eso solo está en tus cuatro paredes de tu oficina, a ti te sirve de pronto como satisfacción personal, pero ¿quién te conoce? Claro. ¿Quién sabe de ti? Entonces, ahora, felizmente, el avance de la propia realidad social, de la actividad profesional, del mundo de las comunicaciones, permite hoy conocer cómo es que cada abogado se desenvuelve. Tenemos audiencias, Justicia TV, los propios abogados cuelgan videos de sus audiencias, cómo se desempeñan en sus audiencias, y eso está bien. O sea, eso no tiene nada de malo, eso no le resta nivel al abogado, por el contrario. Al ver cómo se desenvuelve, vemos el nivel que tiene y puede ser sujeto de críticas, de observaciones o de aplausos su desenvolvimiento. Y antiguamente esto solo se daba en el foro del juzgado, ¿no? O sea, en las cuatro paredes del tribunal, el poco público que iba podía ver al abogado. De pronto, si el caso era mediático, la prensa estaba presente en la audiencia, pero no pasaba de eso. Hoy, gracias a las redes sociales, el abogado se puede dar a conocer y puede dar a
conocer y hacer extensivo a la sociedad el nivel de preparación que tiene, su desenvolvimiento frente a las diversas audiencias. Y te cuento una experiencia personal. Por allá por el 2010, 2011, pueden verlo en YouTube, uno de los pocos abogados que subía sus videos de audiencia era yo, siendo procurador. Eran poquísimos, contados con la mano de los dedos, aquellos abogados que subíamos nuestras diligencias, nuestros videos, nuestros alegatos a las audiencias. Y había un grupo de abogados, los más antiguos, no los más tradicionales, que decían, abogado figurete, ¿no? El abogado no debe hablar para las redes, el abogado debe hablar en el proceso, decía. Pero esos abogados fueron quedando atrás, fueron siendo relegados. Algunos que seguían esa línea hoy también buscan redes, porque se ha entendido que en el mercado profesional, aquel abogado que no se muestra no va a tener la capacidad de ser conocido, y nosotros nos debemos a la reputación. Ahora, eso también es otro facto. La reputación no se gana porque hagas show. No, se gana porque tú te desenvuelves bien frente a los demás. Te comportas correctamente frente al tribunal, eres leal con tu cliente, eres una persona que va mostrando un buen nivel, y sea por la televisión, por tus redes sociales, o por comentarios, o por tus libros o demás obras, siempre vas a ganarte tu reputación. Y hay colegas jóvenes que lamentablemente no entienden eso, lamentablemente, y buscan hacer show. Incluso abogados ya de avanzada edad, que lanzando un insulto, haciendo un escándalo, creen que con eso ya generan su imagen, y eso no es correcto. Respecto a las críticas, justo usted me estaba comentando y va un poco asociado. ¿Cuál es la crítica más fuerte que le han dado y el caso que a usted más le ha impactado su vida personal? Mi vida personal. Bueno, crítica siempre, porque desde que uno hace algo, cualquier cosa te van a criticar. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste así? Siempre va a haber críticas. Lo importante es que uno lo haga. Hazlo. Si te equivocas, corriges a la siguiente. Pero hazlo, no te quedes en no hacerlo, ¿no? Y eso es para los jóvenes, que a veces son temerosos o no tienen la suficiente confianza de lanzarse. Tú te lanzas a hacer un programa que es visto por miles de personas. Estoy seguro que ha habido una dosis de miedo frente a este reto, pero vences, superas, afrontas ese miedo y te lanzas. Eso es lo que hay que hacer. Y van a haber comentarios a favor, en contra, maliciosos, de buena fe, etc. Eso es normal y hay que, con el tiempo, asimilarlo. En mi caso, de los más fuertes, en mi época de funcionario público, yo fui procurador anticorrupción hace muchos años, y me tocó pues investigar, coadyuvar a las investigaciones que Fiscalía hacía respecto a diversos políticos de todas las tiendas, ¿no? Desde Alejandro Toledo, Yantumala, el APRA, etc. Y entonces todos me odiaban. Todos los sectores políticos me odiaban, incluso el de turno, ¿no? Que era de izquierda. Me odiaban y decían, abogado figurete, abogado sicario político, ya. Entonces, nadie me quería. Todos me detestaban porque las acciones que uno desarrollaba afectaban obviamente sus intereses. Pero tengo la dicha que siempre mis acciones fueron conforme a mi función, objetivas, y tanto es así que cuando salgo de la Procuraduría y vuelvo ya al ámbito privado, muchos de esos partidos políticos me buscaron para defenderlos en muchas causas. Entonces eso te demuestra que tu rol, en tanto sea objetivo, sea conforme a la verdad, sea sin malicia política, va a ser reconocido siempre. Y bueno, en lo personal, en lo que más me haya afectado, que un insulto, una crítica, a mí no, pero en esa época sí, sobre todo a mis familiares, a mi papá, a mi mamá, que ya son personas de avanzada edad, ver el periodicazo con mi rostro, ¿no? Procurador, sicario político, ¿no? Vendido, o sea, eso sí los afectaba, y ellos llegaban a mí y me decían, hijo, ¿estás bien? Qué horrible que digan esto. Pero yo los tranquilizaba y decía, no, tranquilo. Pero eso en el fondo a mí sí me afectaba, porque era a mi familia. Así es, que no están metidos en todo este mundo que ya uno conoce y sabe cómo pelear en él, ¿no? Pero ellos no. Claro. Y respecto a casos mediáticos,
justo hace poco estuve involucrado en uno, entonces no sé si le gustaría tocar un poco de ese tema levemente, pues, ¿no? Sí, claro. Bueno, en mi carrera he tenido varios casos mediáticos. En la historia más reciente, los últimos han sido la defensa del Partido Fuerza Popular en el caso Cauteles, que finalmente se ganó, porque era un caso sin sentido, sin sustento penal. El otro caso, hasta ahora sigo siendo abogado de la doctora Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación y ahora ya restituida fiscal suprema penal, cuyas investigaciones en un alto porcentaje han sido ya cerradas, tanto en la misma fiscalía como en el Congreso, y hay algunas otras que todavía estamos litigando, y estamos seguros que eso también se va a cerrar porque hubo un total abuso, un complot contra ella que con el tiempo y en el proceso se determinará, ¿no? Y otro mediático último fue el caso de mi cliente, Brian Torres, a quien le imputan, porque el caso está abierto aún, tentativa de feminicidio. Se propaló un video editado, un video que no tiene original, en donde supuestamente él estaba intentando matar a quien era su conviviente en ese momento, a Samara. Y a partir de ahí se generó toda una campaña mediática de un sector de prensa exigiendo, gritando, indignados, detenciones. Pero ¿cómo va a haber una detención frente a un audio editado no original, frente a una supuesta agraviada que dice eso no es cierto, no tengo ningún tipo de agresión en mi contra, y a un sujeto que dice eso no ha ocurrido así? Claro. Entonces, felizmente, con profesionalismo, con todo el equipo lo abordamos y evitamos eso que tanto se exigía, una indebida detención. El proceso ha avanzado, no han aparecido mayores elementos de prueba de que acrediten eso, y estamos seguros que en breve eso será archivado también. La gente, bueno, literalmente pusieron un montón de comentarios, pero a veces la gente no entiende que el proceso de investigación es diferente a lo que ellos piensan. Entonces, ¿qué le diría a toda esa gente que pusieron un montón de malos comentarios sin saber cómo iba el proceso de investigación y cómo son los procedimientos en estos casos? Bueno, para el ciudadano que no es abogado, que no es letrado, que no está formado en derecho, decirles que es normal, que la imagen que uno puede percibir te puede generar una impresión, ¿sí? Así que es normal, es la visión, la imagen social, la percepción del pueblo, así que eso es normal. Pero para ya el mundo profesional, para los que son alumnos, estudiantes de derecho o abogados, ese tipo de pensamiento no cabe, porque justamente nosotros somos formados como abogados para aplicar rigor científico. Y en el proceso penal, directo en el derecho penal, en el proceso penal, buscamos una verdad basada en datos materiales y no en prejuicios. Y el dato material es lo que nosotros llamamos prueba. Y si un hecho no está suficientemente probado, pues si genera duda, se tendrá que absolver al sujeto. Solo se condena a aquella persona cuya conducta esté vinculada a la comisión de un hecho delictivo y por tanto amerita una pena. Se ha subsumido su conducta en lo que el tipo penal, el Código Penal, sanciona y por tanto le corresponde una pena. Pero eso en tanto exista material probatorio. Si no existe prueba, simplemente esa verdad que se exige en el proceso penal no existe. Y el comentario de no, pero es que es evidente, no, pero es que siempre ocurre así en otros casos, no, pero es que es mujer la que denuncia y por tanto hay que creerle. Ya, esos comentarios son parte del debate social, coloquial, pero en el mundo del derecho estamos en otro nivel, y eso lo tienen que entender los estudiantes de derecho y los profesionales del derecho. Y respecto a su estudio, ¿cómo fue que fundó su estudio? ¿Cómo nació el estudio? Mi estudio cumple ya este año, en septiembre cumplimos 15 años, así que lo vamos a celebrar también. A ver, fiestita, chicos. Sí, vamos a seguir la línea de la doctora Juliana Loza, que este sábado lo celebró, pues, ¿no? Sí. Estuvimos con ella también, un hermoso evento. En el 2011, mi hermano y yo, Carlos Salas, civilista, y yo, decidimos abrir el estudio, éramos solo los dos, en atención a que yo salía de la Procuraduría de Lavado de Activos y había adquirido mucha experiencia en lo que era procesamiento de casos con el nuevo código a nivel nacional, pues yo viajaba para litigar casos de lavado de activos desde la Procuraduría, con el nuevo código, que era una novedad 2011.
Y entonces, frente a ese backup, con todo ese conocimiento y experiencia, salgo, fundo el estudio y al mes habrá sido, me llega la propuesta de participar y postular como abogado en la Procuraduría Anticorrupción. Era una nueva gestión que se estaba implementando, iban a hacer toda una reestructuración de lo que era la Procuraduría, y la Procuraduría Anticorrupción, a diferencia de la de lavado, tenía oficinas en todo el Perú, o sea, era gigantesca. Y se me da esa oportunidad, necesitaba un abogado experimentado, yo tenía 31 años, en litigio, nuevo código, así que postulo, ingreso, y bueno, me quedé ahí en esa Procuraduría hasta el 2015, ya fundado el estudio. Y en 2015 salgo de la Procuraduría Anticorrupción ya como Procurador Nacional, salgo y reactivo el estudio jurídico. De 2015 hasta la fecha no hemos parado, hemos crecido, tenemos ahora un equipo reconformado de asistentes en el que tú nos das el privilegio de participar y con cuya participación estamos súper satisfechos, en el que estamos apuntando a más cada día, crecer más. Así que esa es la vida actual profesional que tengo, dedicado al 100% a esa actividad, aparte de lo académico, ¿no? Claro. Pero dedicado, abocado a ello, y feliz. ¿Creen que ser procurador consume mucho el tiempo de un abogado? ¿Cree que simplemente meterse a las entidades consume mucho más el tiempo que estar en una entidad privada? Sí, sobre todo si tienes vocación de servicio, o sea, seas procurador anticorrupción, fiscal anticorrupción, juez anticorrupción, incluso auxiliar o asistente o secretario de este sistema, te va a absorber mucho, porque hay primero una carga gigante de casos, y cuando tú filtras y seleccionas, los casos son gigantes también, cada caso es en sí gigante, y entonces es tan interesante y es tan imperioso desarrollar las diligencias, impulsar los actos procesales, solicitar, revisar, entregar, analizar documentación de empresas, de proyectos, de contrataciones públicas, etc. Es tan absorbente que tu vida ya está abocada a eso. Yo me acuerdo que cuando era procurador, es más, cuando era abogado de Procuraduría, luego procurador adjunto y luego procurador nacional, prácticamente viví en la Procuraduría. Y el último periodo, ya cuando yo era procurador nacional, incluso ya yo tenía chofer, tenía guardaespaldas, y me acuerdo que a los pobres los hacía llegar a mi casa a las 6 de la mañana, me sacaban y me retornaban 11:30, 12 de la noche, ¿no? Entonces llegaba a mi casa solo a dormir, no me veía a mi familia, incluso esos sábados y domingos. ¿Por qué? Porque si estás con esa vocación te entregas, pero siempre consciente del costo, porque ese es un costo, el costo personal, el costo familiar que eso te va a generar, ¿no? Si tú como fiscal anticorrupción o juez, tú dices, no me meto mucho acá, no tomo esta decisión porque yo tengo familia, no debes estar ahí. O sea, si de verdad tú tienes esa vocación de ser un anticorrupción, tienes que asumir ese riesgo. Y es un riesgo tremendo, porque o de tu lado descuidas a tu familia, o de tu propio lado pones en riesgo a tu familia. Entonces, la familia no puede ser una excusa para que tú digas, no, a este no lo denuncio, no, acá no meto mucha presión. No, o sea, y eso ya es vocación, Y los fiscales y jueces y procuradores me entienden, saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Siendo abogado penalista, ¿usted ha recibido amenazas? Como abogado, sí, en todo contexto. Se reciben amenazas y uno las tiene que entender como que es parte de... Porque, por ejemplo, los casos que te he tocado, estos 3 emblemáticos últimos, tienes del otro lado gente anti, o sea, gente que no le gusta tu patrocinado, claro. Gente que tiene intereses ajenos o distintos o contrarios a los de tu patrocinado, y que por tanto te identifican a ti como abogado con tu patrocinado. Y si a tu patrocinado lo investigan por corrupción, te dicen, abogado corrupto. Si a tu patrocinado lo investigan por feminicidio, abogado pegalón, ¿no? Maltratador. Entonces, y en ese contexto fluyen amenazas de todos niveles, ¿no? Desde el comentario cobarde de una red social, de una cuenta falsa, hasta sobres con fotos y demás. O sea, siempre eso es factible, se da, pero estamos en este mundo y hay que asumirlo así y tomar las acciones respectivas. Claro. Y respecto a los estudiantes de Derecho que buscan prácticas, por ejemplo,
hay muchas personas que no saben cómo filtran los perfiles para poder entrar a un estudio o a algún trabajo. ¿Qué recomendaciones les podría dar? Lo primero, si eres estudiante de Derecho y buscas prácticas, bucea en Internet y ve los abogados o los estudios de abogados más solventes, más reconocidos, con más trayectoria. Es lo primero. Incluso si es que estás en la universidad, habla con tus profesores y ve qué profesor hace más match contigo, ¿no? Tiene mayor conexión contigo, y ahí puedes analizar su perfil, el perfil de su estudio, del abogado, y de acuerdo a ello ves lo que inicialmente te va llamando. O sea, porque si te llama el derecho comercial, pues no te metas a un estudio penal, ¿no? Si te llama el derecho penal, no te metas a hacer prácticas en Indecopi. O sea, tienes que tener ese criterio. Y lo otro, recuerda que como practicante, a ti un abogado o un estudio corporativo no te elige por cuánto sabes. El estudio lo que necesita son practicantes, apoyo para formarlos a su estilo y para que desde ese aprendizaje coadyuven al perfil del abogado o al estilo de la corporación o del estudio jurídico. Yo personalmente aplico ese criterio. O sea, yo no busco, digamos, a un practicante que haya estado en 10 estudios jurídicos antes. Al contrario, eso a mí es un red flag, ¿no? No puedo tener un practicante que haya estado un mes en un estudio, en otro, no. Claro. O sea, no, en mi caso eso no aplica. Yo lo que necesito es alguien con vocación, alguien que tenga esa primera atracción con el derecho, en mi caso, derecho penal, para incluirlo en mi equipo y poco a poco instruirlo y empaparlo con todo lo que es la actividad profesional. Busco eso, busco honestidad, busco lealtad, sacrificio, mucha predisposición, aspectos que vi en ti, ¿no es cierto? O sea, tú estás en nuestro equipo porque yo en ti vi esa vocación. Entonces, a ti cualquier abogado te ve y dice, wow, Camila tiene una excelente presencia, muy bonita, pero muy pocos van a ver de pronto el contenido que tú tienes. Y tú tienes vocación, tú tienes esas ganas de crecer. Eres una chica que en breve va a ser abogada, pero tú tienes todas esas ganas de crecer vía redes, en publicidad, en asistencia a eventos, en establecer contactos, en aprender. Entonces, eso es lo que alguien que va a formar a un futuro colega busca. Quiero esa predisposición. Y obviamente ya en la práctica, cómo elaborar un escrito de argumentos para archivo, cómo absolver una acusación, cómo preparar un alegato de apertura. Eso en la práctica se va aprendiendo, se va enseñando. Y cada abogado tiene una forma distinta y un perfil distinto. Entonces, para los postulantes a prácticas, estos tips espero que les sean de mucha utilidad. No se preocupen tanto por, solo tengo 3 diplomas de 3 cursos. No, o sea, el abogado que quiere practicantes no apunta, eso no está buscando. Al contrario, lo que queremos es su vocación, y por eso la entrevista personal es tan importante. En la entrevista personal esa vocación se analiza y se establece si la persona es la adecuada o no para entrar no solo a trabajar contigo, sino a tu círculo de confianza, claro, que todo abogado y todo estudio requiere. Vamos a entrar un poco más a temas personales. Por ejemplo, ¿cómo es el doctor Cristian día a día? ¿Cómo puede definirse usted? Obsesivo, compulsivo. Bueno, en el trabajo, tú me has visto muy perfeccionista, muy obsesivo. Sí, trato de que cada escrito, así sea un escrito de impulso, sea correcto. Y tú me has visto, ¿no? Hasta el tipo de letra, el número, el espacio, todo tiene que ser perfecto, todo. En relación al trabajo, muy responsable con mis clientes. Trato de estar en todas las audiencias y por eso trabajamos en equipo con otros abogados. Cuando se me cruza audiencias, delego a otros abogados que ya conocen el caso, que conocen el asunto y que pueden participar con igual solvencia que yo lo podría hacer, ¿no? Entonces, eso le da mucha tranquilidad a nuestros clientes, que saben que trabajamos en equipo y que no es solo Cristian Salas quien está en su caso, sino todo un pool de abogados. En relación a lo personal, soy un hombre que busca la felicidad día a día, porque he entendido a lo largo de estos años que a la felicidad hay que arrancar. O sea, no puedes sentarte y esperar que el mundo te haga feliz. O sea, tienes que
En el camino, saber arrancar felicidad, así como arrancamos justicia, arrancar felicidad, disfrutarla y seguir llorando, si es que tienes que llorar, tropezándote, curando heridas, seguir luchando. Otro momentito de felicidad, lo disfrutas y sigues avanzando. En lo personal, yo he entendido que la vida es así. Yo tengo claro que, y eso de pronto los jóvenes lo van a, ojalá que les sirva. No es que ahorita ustedes que están en proyecto, que están estudiando, que se van a hacer luego profesionales, no piensen que más adelante van a ser más felices. Ahorita tal como está, disfruten su felicidad, porque esas experiencias que van a tener en pregrado, esas cosas nuevas que van a vivir, son momentos de felicidad que no se van a repetir. Y más adelante, cuando sean profesionales, tengan más dinero, una mejor posición profesional o académica, más grados o demás, o cuando se casen, tengan familia o hijos, no es que van a ser más felices. Son momentos distintos de felicidad, pero son eso, son instantes. La felicidad no es un estado permanente. Son instantes que uno le tiene que robar y aprovechar de este camino tan duro que es la vida, porque la vida, a todos, tengas plata, no plata, apellido, no apellido, a todos nos golpea. Y en ese camino arranca la felicidad, disfrútala mientras dure y sigue avanzando, porque de eso se trata este camino. Y respecto a sus metas personales, ¿cómo se ve de aquí a unos años? Sí, eso sí lo tengo mapeado. En 10 años tengo ya profesionalmente mi firma consolidada, independientemente de mi nombre, ¿no? O sea, por eso mi estudio no se llama Cristian Salas Beteta, se llama Salas Beteta Abogados. Y quiero que mi firma, independientemente de si estoy yo o no, avance, crezca con los abogados que le integren, ¿no? Esa es mi meta, o sea, dejar una entidad jurídica respetada, con reputación, y que independientemente de que yo ya no esté, siga avanzando. Y ojalá pues mis hijos quieran participar también ahí. Esa es una meta importante que tengo. Lo otro, en lo académico, seguir estudiando. Cada día es aprendizaje constante. Seguir estudiando, teniendo más grados. Me encantaría, hasta donde me den las fuerzas, seguir participando en congresos, en eventos académicos, porque es un espacio en el que uno puede compartir lo poco que aprende, ¿no? Igual en la universidad me encantaría en algún momento ser decano de la Facultad de Derecho de mi universidad. De la San Juan Bautista. De la San Juan Bautista. Ojalá que eso se dé con el tiempo, eso va a depender también de mis avances. Y entonces tengo esas metas, me veo así, ¿no? En un futuro mediano y a largo plazo. Bueno, entonces vamos a proceder. Si tiene usted algo que decir o algunas preguntas. Te tengo una pregunta para ti. No me asusté. A ver, una pregunta para ti es, en todo este recorrido a nivel de pregrado, ¿qué es lo que más te impacta? Respecto a la carrera de Derecho o en todo mi proceso de carrera de Derecho, prácticas. En todos estos años como estudiante de Derecho, como alumna y como practicante. Mira, yo en la carrera de Derecho le empecé siendo muy sentimental, por ejemplo. Yo era muy sentimental, yo decía, no voy a defender violadores, no voy. Yo era... Pensabas como el común de las personas. Exacto. Decía, ¿cómo este abogado puede defender a esta persona si ha hecho esto? Pero mientras avanza la carrera, una se da cuenta de que no defiendes a la persona por lo que ha hecho, sino defiendes los derechos de esa persona. Entonces creo que a medida de la carrera te vas volviendo un poco más fría en ese sentido, no de que no tengas sentimientos ni nada de eso, sino que aprendes a diferenciar los derechos de la persona, porque todas las personas, así hayan cometido un delito, tienen derechos. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha impactado, y el ambiente, porque aunque algunas personas no lo digan, el ambiente aún sigue siendo un poco machista. Y eso lo compruebo todos los días, a veces hasta en mis videos. O sea, yo publico videos y la gente comenta cosas que no son, o de repente lo primero que le entra por los ojos y comentan tonterías, ¿no? Entonces creo que es algo que a través del tiempo se tiene que mejorar, porque aún sigue habiendo mucho machismo interiorizado, tanto en las personas de fuera y en el ambiente. Muy pocas veces me he encontrado con doctores que se han querido aprovechar, la verdad. O sea, de los 20 doctores que he conocido habrán sido 2, pero siempre tratando de quedar en lo profesional, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más me ha impactado a lo largo de toda mi trayectoria. Ese cambio de mentalidad de la visión común y normal, porque el penalista no es un ser normal, ¿no es cierto? Claro. La visión común y normal es: yo jamás defendería a un sujeto acusado de violación.
la ama de casa, el bodeguero, el que limpia zapatos, el taxista, es normal que lo piense. Pero tú ya al meterte en el ámbito jurídico y entender lo que es el debido proceso, la presunción de inocencia, la necesidad de pruebas suficientes, etcétera, calmaste, aplacaste eso, superaste esa mentalidad y no es que te hayas vuelto más fría, te has vuelto más fuerte, que es distinto, te has vuelto más profesional y eso es muy importante. Y en relación al contenido machista de comentarios o de situaciones que se dan, es importante que tú tú y todos quienes nos acompañan entiendan que el mundo es eso, o sea, el mundo, la calle, la realidad nos pone no frente a lo que debe ser, sino a una realidad alterada, conflictiva, injusta y donde todos, hombres, mujeres, debemos de ser conscientes de dónde pisamos, a dónde vamos, cómo vamos y saber entender que es una selva y donde uno tiene que andar siempre con cuidado, no confiar en cualquiera, siempre protegerte, siempre ir con cautela y qué bueno que quienes nos escuchan conozcan un poco más de ti también, porque eso te pinta tal como tú eres. No solo eres una cara bonita, sino que eres una mujer talentosa, con ganas de crecer, con mucha vocación y estoy seguro que te va a ir muy bien ya como colegas. Muchas gracias. Por último, algunas palabras que tengan que decir a la audiencia. Bueno, agradecerles el tiempo que han invertido escuchándonos. Ojalá que no sea la última vez que nos encontremos en un espacio como este. Yo he encantado de compartir aspectos académicos, profesionales y también personales que son parte, digamos, de todo el cúmulo de experiencias que uno tiene. Desearles a ustedes muchos éxitos en todos los ámbitos de los que se propongan y nada, a seguir luchando. La vida es eso, lucha constante. Muchas gracias, doctor, por el día de hoy y por esta charla. Gracias. Gracias.